a iniciarla. Muy bien, bienvenidos. Estamos en nuestra quinta semana, señores. Avanza el tiempo rápidamente y necesitamos ponernos, digamos, en línea para que podamos llegar al examen parcial de una manera apropiada, ¿no? Bueno, pero antes vamos a revisar la práctica número 1, que yo creo que ha estado bastante fácil, accesible. Ustedes han dado la prueba el día miércoles, ¿no? Sí, el día miércoles. Bien, tengo aquí sus notas, a ver. No logré leer esto, a ver un segundo, demasiado texto. Kevin, se refiere a la tarea, ¿no? Sí, profesor, buenas noches. Respecto al trabajo Ya, final. Al trabajo sí. Vamos a, digamos, a dar criterios, ¿no es cierto? El criterio, por ejemplo, del predimensionamiento de la losa aligerada, habíamos dicho, ¿no? L sobre 25, siendo L la menor distancia, ¿no? Luego, en cuanto a los elementos como vigas y, en el caso de vigas específicamente, el peralte era la luz entre 10 y el ancho es la mitad de la altura, ¿ya? En cuanto a la losa, también dijimos, por lo menos el L mayor entre 40, ¿de acuerdo? Para una una losa armada en dos direcciones, y L sobre 30 para una losa armada en una dirección. Bien, entonces ahí tiene usted las referencias, ya ha quedado grabado de todas maneras para que lo volvamos a escuchar, para tener esa referencia, ¿ya? Bien, vamos a compartir pantalla entonces para nosotros poder brindar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la práctica, ¿no? Ustedes ya tienen sus notas y aquí tenemos la práctica, ¿no es cierto? La práctica está bastante sencilla, realmente, el 91% aprobados, 9% desaprobados, nota máxima 20, nota mínima 0,6, ¿de acuerdo? Sí, la mayoría está aprobado, creo que hay como 4 más o menos desaprobados, ¿no? Pero la mayoría muy bien. Bien, vamos a revisar rápidamente la prueba. Solamente antes de resolverla, tenemos que tener un par de detalles, ¿no? En la pregunta 1 no creo que haya mucho que extendernos, pero en la pregunta 2 y en la pregunta 3, si usted lee bien, nos dice que determinamos el acero requerido del apoyo B, ¿no es cierto? Y el apoyo A. Entonces, si nos vamos al apoyo A y B, si nos vamos al apoyo A y B, son momentos negativos. Eso supone entonces, a ver, vamos a dibujar una sección. Eso supone que esta sección aquí, por llamarle esta de aquí y esta de aquí, que son las que vamos a analizar, ¿no es cierto?, tienen una zona, ¿no es cierto?, de compresión en la parte inferior, independientemente si tienen acero en compresión o no. Y el acero de tracción está en la parte superior, ¿sí? Así. Por lo tanto, nosotros debemos brindar esa respuesta incluido con estos gráficos, ¿no es cierto? La razón es muy simple, nosotros hemos trabajado y no es un resultado matemático el que proponemos, es decir, no necesitamos un resultado específicamente matemático, necesitamos ubicarlos. Es más, les voy a recordar lo que hemos hecho nosotros en clase, ¿cierto? En clase trabajamos esta última versión, o sea, estamos hablando de el acero en tracción y el acero en compresión. Y si ustedes observan estos ejercicios, ¿no?, los últimos que hemos hecho, ¿no?, en todos ellos, en la última parte, si ustedes observan, todos tienen gráficos, ¿sí? Es decir, reconocemos que el acero en compresión y el acero en tracción tienen una ubicación específica y, naturalmente, si ustedes se dan cuenta, pues la mayoría de ustedes no ha presentado este gráfico. Y menos teniendo en cuenta que el acero en tracción no estaba en la parte inferior. El acero en tracción en los ejercicios que ustedes han resuelto, y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, aquí, en este caso, hemos pedido los momentos en los apoyos, tanto en A y en B. Eso significa que el acero en tracción debe estar en la parte de arriba. Y si hubiera acero en compresión, pues la parte de abajo también, ¿no? Entonces, hay ahí una diferencia respecto a lo que hemos, digamos, trabajado y lo que hemos brindado, ¿no es cierto? Nosotros, obsérvese que aquí no solamente vemos, digamos, el acero, en fin, ¿no?, lo que salga, digamos, las condiciones, ¿no es cierto? Y luego, naturalmente, las verificaciones, pero muchos
vamos a poner esto como referencia, muchos se quedaron, perdón, un segundito, muchos se quedaron aquí, es decir, hasta acá, ¿sí? Hasta acá, es decir, todos llegaron hasta aquí, ¿cierto? Pero nadie hizo esto de aquí, perdón, ¿no? O sea, muy pocos hicieron esto de acá, y esto es parte de la respuesta, ¿no es cierto? Ahora, si yo no les hubiera colocado nada, bueno, alguien diría, bueno, pues profesor, usted no coloca nada y pide eso, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin embargo, fíjense, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de todos estos últimos ejercicios que hemos practicado con ustedes y hemos resuelto, pues tiene una solución gráfica. Mire, la razón no es simple, no es que a mí, digamos, a ver, me está ocurriendo dónde bajarles puntos, no. La razón es muy simple. Recuerden ustedes que siempre hemos hablado que en este sentido el diseño, ¿no es cierto? El diseño contempla los planos, es decir, dibujar un esquema y entregárselo al maestro de obra, al ingeniero, quien corresponda. Entonces al ingeniero, al quien corresponde, no le vamos a poder dar, aquí va 6 metros o 6 centímetros cuadrados, acá 7 centímetros cuadrados, pero no le dice dónde, arriba, abajo, pero sí le entrega que la cuantía pues no supera la cuantía máxima y que el F'S es mayor que 4.200. Eso no es de la incumbencia del maestro, del ingeniero constructor. Lo que le interesa a él es los esquemas que usted brinde, a qué distancia y cuáles son esos valores, ¿no es cierto? Claro, aquí hemos pedido, como se dice, un híbrido, ¿no? Porque no le estamos pidiendo qué varillas va a usar, pero sí le estamos pidiendo por lo menos que nos diga dónde va ese acero y a qué distancia va, tal como está aquí, ¿no? O sea, no estamos pidiéndole nada nuevo, ¿está bien? Entonces sí es importante destacar esto porque se ha omitido esa parte, ¿está bien? Así que ha tenido que descontársele. Los que no presentaron el gráfico, por no presentar el gráfico, medio punto, y por no presentar el gráfico y hacerlo, digamos, invertido, es decir, no respetar, ¿no es cierto?, este acero de aquí, que está en la parte superior, también medio punto en contra, porque si no, no vamos a aprender, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no hacemos un cálculo matemático y nos quedamos allí, ¿no es cierto? No hacemos eso. O sea, nosotros calculamos, encontramos un gráfico y lo ordenamos para que eso vaya a los planos. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, más allá de la matemática, la ingeniería es la que prevalece, es decir, la ingeniería no son números, la ingeniería son esquemas. ¿Ya? Claro, soportado y fundamentado debidamente, totalmente de acuerdo. ¿Listo? Entonces, en base a eso, entonces vamos a resolver nuestra práctica. En el caso, fíjense, de la primera pregunta, sí tengo que resaltar algo que muchos, aparentemente, o no están enterados del asunto, o simplemente han hecho algo lo que han podido, ¿no? Porque acá dice muy claramente, graficar el estado de formación. El estado de deformación. Y luego dice balanceado, ¿está bien? Balanceado. Por lo tanto, no había razón de colocar el esfuerzo en compresión, o sea, la verdad que nadie me ha pedido eso, me ha pedido el estado de deformado, balanceado. Para una viga de estas características, y además dice, determine la distancia del eje neutro a la fibra en tracción, ¿está bien? Del acero, ¿no? Eso es lo que me piden. Entonces, la verdad que sí me he visto sorprendido por una serie de cosas. Es más, por ahí hay un alumno que me ha puesto varios datos, no toda la sección con todos los datos, pero no me dice cuál es la respuesta, ¿sí? No me pone cuál es la respuesta. Entonces, en ese sentido, yo les indico así de una manera abierta, yo no voy a escoger la respuesta, ¿sí? Usted me pone sobre la mesa todas las respuestas y yo digo, sí, esta es la respuesta. No, si usted no toma la decisión, para mí es que usted no está entendiendo, por lo tanto es 0. ¿Sí? Es decir, usted tiene que dar respuesta. Así se equivoque, de una respuesta. Si hay una respuesta, entonces yo podré ver si le amerita, ¿no es cierto?, parte del puntaje, el puntaje parcial, en fin. Pero si usted no pone respuesta, ¿de acuerdo? Y me pone una lista de datos ahí para que yo escoja, yo primero le digo, no voy a escoger. Y segundo, eso está dando a conocer que usted no entiende la pregunta que le estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces vamos a revisar esto bajo ese criterio y espero que ustedes reconozcan lo que se pide y eso significa que debemos tener todo esa pregunta era muy simple numéricamente hablando, pero sí de interpretación de conceptos para ensamblar lo que estamos pidiendo, ¿cierto? ¿Está bien?
Muy bien, con esos criterios entonces vamos a irnos a la solución de las preguntas una por una. ¿Listo? Aquí tenemos la primera pregunta, ¿está bien? Entonces, lo que nos habían pedido era el eje, o sea, la distancia entre el eje neutro a la fibra en tracción. Como este es un esquema de formación, el E sub C está en la parte de arriba, que es en compresión, y el epsilon sub C arriba y el epsilon sub I abajo. ¿Y qué cosa es el epsilon sub I? Bueno, es 0.021, ¿cierto? ¿Qué cosa es el epsilon sub I? Bueno, un cociente, ¿no es cierto? Fi sobre E sub S, ¿no? O sea, 4200 entre 2 por 10 a la sexta. Esto lo hemos hecho en clase. Y en el caso del epsilon sub C, ¿no es cierto? Era 0.03. Quien estaba haciendo variar es la altura, ¿no es cierto? La altura de del peralte, ¿no? De la B, ¿ya? Entonces, sobre esa base, entonces podríamos agregarle ahí, si tuviéramos, no sé, pues, vamos a ponerle aquí 2, por ejemplo. Entonces tendríamos un peralte de 52 y así sucesivamente. Bueno, consideramos un D', ¿no? O sea, primera base, 6 centímetros, ya que no tenemos estribo, no tenemos nada, 6 centímetros, y deducíamos el peralte efectivo, ¿no? Que nos sale 52 menos 6, 46 centímetros. Y aquí planteamos una relación nada más, ¿no es cierto? Y esta altura, ¿no es cierto? Es AD, estoy hablando de este triángulo pequeño, aquí este triángulo pequeño con este triángulo mayor, ¿sí? Este de aquí. Entonces tendríamos, y es AD como el epsilon sub I, esta distancia de aquí, vendría a ser a la altura total, que esta altura total es epsilon sub C más epsilon sub I, ¿no? Y eso me da directamente ya, si es que trabajamos todos los datos que tengo, ¿no es cierto? Me da 18.19, perdón, 18,94 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, solamente, mira, la pregunta era bien sencilla, ¿no es cierto? Bien simple, había que establecer un estado de deformación balanceado. Y el estado de deformación balanceado es con epsilon sub C 0.003, ya que no tenemos ninguna otra información, y epsilon sub I, que es 4200 sobre 2 por 10 a la sexta. Y ya está. La altura peralte efectivo ya sabemos que es 46 centímetros, y ya lo demás es un poquito de matemática, ¿no? Un poquito de proporcionalidad. ¿Listo? Muy bien, señores. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto de aquí? Por favor, si tienen alguna inquietud. Muy bien, gracias. Catherine, Mauricio, los que están contestando. Jorge, perfecto, muy bien. Se está entendiendo la figura, entonces avancemos. Gracias. Perfecto. Bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. Ok, gracias chicos. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2, ¿no es cierto? Teníamos, en nuestro caso, a ver, tenemos una pregunta. Y ¿alguien desea preguntar algo? A ver, creo que, bueno, no. Bien, vamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos decía que determinemos el acero en el apoyo en C, ¿de acuerdo? Y nos decían que debemos usar dos capas, ¿de acuerdo? Dos capas. Por lo tanto, el valor de D', bueno, el momento ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Era 1.4 por 1 más 1.7 de la carga muerta y la carga viva, y eso nos da 50.90, ¿no? Eso lo hemos tenido, yo creo, muy básico, pero bueno, eso hay que calificar. Luego tenemos nosotros aquí que el peralte efectivo sale 51.88 porque tenemos dos capas, ¿cierto? Totalmente, digamos, indicado. Bueno, además de ello tenemos el epsilon sub C, ¿no es cierto? El epsilon sub C que está condicionado al valor de n, está bien, o sea, nos sale 0.0031, 32, 33, bueno, hasta que nos dé 39, ¿no? Así. Y aquí tenemos el porcentaje, la cuantía máxima. Y por el otro lado, bueno, aquí tenemos el F'C con 240 y tanto, ¿no es cierto? Aquí le voy a cambiar el número para que se vea distinto, ¿cierto? Entonces ahí sería F'C 244, ya que M es 4. Bueno, entonces sobre esa base reconocemos que la cuantía requerida en primera instancia es menor que la cuantía, perdón, es mayor que la cuantía
máxima permitida. Por lo tanto, tenemos que trabajar a cero en compresión. ¿Está bien? Y para eso ya tenemos aquí dispuesto ya la solución en cuanto a la S', a la S y la verificación por F'C y la cuantía más, ¿no? O sea, esto ya está tabulado, de tal manera que pues simplemente basta considerar estos cambios de dígitos y automáticamente me sale la respuesta para poder evaluar rápidamente. Si no, imagínense hasta cuándo estaría resolviendo pruebas uno por uno, ¿cierto? Es demasiado. ¿Ya? Entonces eso me permite resolver rápidamente y hacer los cambios que sean necesarios. Me refiero a los dígitos de N y M para poder encontrar la respuesta en su caso. Claro, no nos olvidemos que, como hemos explicado aquí, ¿cierto? Estos resultados, en el caso de la pregunta en B, pues tiene que tener dos cosas, ¿no? Primero, que tiene que tener la zona de tracción en la parte superior y mostrar el esquema al final de la respuesta, tal como lo hemos previsto nosotros aquí, ¿cierto? Así, ¿ya? Sobre esa base. Bien, entonces ya tenemos ahí la pregunta número 2. No sé si tenemos algún inconveniente, alguna duda en todo caso. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Muy bien, todo bien, me dice Catherine. Todo claro, Helkins. Muy bien, perfecto, correcto, ya estamos. Vámonos a la pregunta número 3, ¿no? En la pregunta número 3, de igual modo, teníamos en el caso del momento en A, y el momento en A también era momento negativo. El valor máximo era 36.13, ¿cierto? Trabajamos sobre las mismas referencias N y M, está bien. Y en este caso, como no nos dicen nada, es decir, si usted observa y lee el problema, no dice de una capa o dos capas, así que comenzamos con una capa, estamos con una sola capa. Y bajo estas características, porque este tiene acero de 1 pulgada, ¿no? Así está identificado, y estribo de media, y está considerado, entonces, encontramos que la cuantía requerida está por debajo de la cuantía máxima permitida. Por ende, tranquilamente podemos trabajar con el acero en tracción. Pero no nos olvidemos aquí, por favor, esto como una, digamos, como una advertencia, se puede decir así, como una observación, que hay que chequear siempre el acero requerido. Si yo he empleado una capa, ¿no es cierto? Y ha procedido a utilizar una cuantía requerida menor que la cuantía máxima y me sale un acero razonable, en este caso 20.60 centímetros cuadrados, si yo reconozco que tengo aquí varillas de 1 pulgada, estamos hablando de 4 varillas, ¿cierto? Más o menos, de 4 varillas. Entonces, 4 varillas sí entran en 30 centímetros, pero si no entrara en una sola capa, imagínense que acá hubiera salido 30 centímetros, ¿ya? 30 centímetros. Y 30 centímetros no van, perdón, 30 centímetros cuadrados son 6 varillas y no entran en una sola capa. Obviamente tengo que cambiar, ¿cierto? A 2 capas. Y eso significa volver a comenzar con un D de doble capa. ¿Está bien? Para el caso de ustedes, pues han salido con una sola capa sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero tengamos esa salvedad, ¿de acuerdo? Tengamos esa salvedad. Entonces, siempre hay que estar atento a los resultados. No solamente es encontrar un resultado matemático y ya está, ya puede que salga eso, ¿no? No, un momentito. Hay que hacerlo realista también, pues, ¿no? Si acá me saliera, repito, 30 centímetros cuadrados y resulta que 30 centímetros cuadrados son 6 varillas de 1 pulgada y eso no va a entrar en una sola capa, como estoy asumiendo aquí, en 30 centímetros, obviamente tengo que irme a incrementar una segunda capa, ¿no? Y aquí me saldrá nuevamente más o menos 6 varillas de, no sé, pues de 1 pulgada o 5 o 3/4, pero voy a ratificar, de acuerdo, mientras 6 varillas, muy bien, pero estoy utilizando 2 capas y eso es consistente. Cuando lo dibuje, entonces me voy a dar cuenta que sí entra sin ningún problema, ¿no es cierto? 6 o 7 varillas de 1 pulgada o 3/4, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces, eso tiene que tener coherencia. Bueno, en el caso de ustedes, en la mayoría de casos, simplemente ha salido con una capa sin mayor inconveniente. ¿Listo? Muy bien, señores, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna consulta. Aquí tenemos una consulta, si no me equivoco. Todo claro, ajá. Ok, no hay problema. Muy bien. Entonces, si lo tenemos esto de claro, Dios mío, ha sido muy rápido.
Bueno, con el otro le hemos estado 1 hora casi explicando todo. Bueno, son otros casos también, ¿no? Pero en fin, ya, si todos lo tienen claro, entonces, voy a pasar las notas ya en limpio para que, pues, pasen a registro, ¿no? O sea, yo todavía no lo he pasado de la práctica al sistema, todavía no. Acá dice cuál sería el esquema final. Ajá, ahorita lo vamos a mostrar, ¿ya? Un segundito, dice, está claro, profe, dice, yo tengo un reclamo en la pregunta 1. Dígame, Kimberly, un ratito, por favor. Buenas noches, profesor. Sí, Claro. la pregunta 1 está, como nos acaba de indicar, y se me consideró 3 de 4. Pues, dígame, ¿cuál es su código? N. Ya, el N es 5. 5. 47. 7. Ajá, 4 y 7. 7. 4 y 7, ajá. Ya, 7, ahí estamos. Entonces, ¿le sale 21 centímetros? No. Ajá. Ahora tendría que revisar por qué no le sale ese resultado. Ese es el resultado correcto. Pero la 1 es una viga de 30 por 54. 30 por 54. A ver. Porque es el 7, 57. Fíjese, si lee el texto dice 30 por 5N. No dice M. ¿Hola? Sí. Ya, entonces, ahí es el error, ¿ya? No es M, es M. H es 5N. ¿De acuerdo? Ya, ahora voy a revisarlo, profesor. Ok, está bien. Había otra consulta por aquí, un ratito. El esquema, Williams, un momentito, por favor, ya vamos a mostrar eso, un momentito. Kimberly ya fue atendido, dice, todo está claro. Dice, profesor, ¿puede dar un tiempo por si tienen reclamos? Sí, estamos en eso, Sol Marina, ¿sí? Estamos en eso. ¿Puede colocarle el 9? Daniel, en la pregunta número 1, ¿sí? Daniela. Ya, correcto. Vamos a presentar entonces para Daniela. Vamos a ponerle el 9 aquí. ¿Ya? Ahí estamos. Muy bien. Su respuesta correcta debió ser 2182. ¿Sí? 2182. Daniela. Ok, ya, ni modo. Dice, ¿puedo probar con 8, por favor? Claro que sí, claro que sí. Mire, vamos a probarlo con todos, ya para que de repente alguno tenga el código, ¿cierto? Primero probamos con 0. ¿Está bien? Con 0, ahí lo tienen. Me va a dar 30 por 50 y 0.03. Aquí tendríamos con 1, ¿cierto? Va a cambiar el pegante, H, ¿cierto? 51, 1853, con 2, 1894, con 3, 1935. Es una proporción nada más que se encuentre. La 4, 1976. El 5, 20, 18. Un segundito, por favor, ya terminamos. Con 6, 2059. Con 7, 21. Con 8, 2141 y con 9. Muy bien, ahí tienen entonces todos los datos. Dice, ya, ¿el EDI es 0.02? No. Ajá, aquí está el error. A ver, vamos a explicar eso. El EDI es 0.21, 0021. ¿Por qué es así? Miren, nos vamos a remontar entonces al diseño de conceptos fundamentales de flexión aquí con nuestro propio. Aquí, un segundito, por favor. Aquí está. Acá está, miren. Esto lo hemos visto en clase, señores. Aquí está. El EDI, el epsilon sub i es FI sobre E sub S. El FI es 4200, estamos trabajando con grado 60, ¿cierto? Y el E sub S es 2000, o 2 millones.
2 por 10 a la sexta. Si usted divide 4.200 entre 2 por 10 a la sexta, le va a dar precisamente ese resultado que hemos colocado en la tabla, ¿sí? Este de aquí, 0.0021. Daniela. Bueno, ahí está. Con n, dice mi resultado es 18.12. No, está en centímetros, ¿ah? Está en centímetros. A ver, veamos. ¿Con cuánto me dijo? Con 0. Bien, vamos con 0. 18.12. Y aparece su respuesta con 18.12. A ver, ¿quién me preguntó esto? Breni. Sí, ya, entonces si es que yo no lo he calificado así, o sea, algo debe haber, presente su reclamo, o sea, envíeme, entonces al correo PSCI, ¿de acuerdo? Envíeme. Por favor, lo único que le voy a pedir es que ponga el horario, ¿no? 6:73, ¿ya? 6:73. A ver, Natalie, ¿qué es lo que desea preguntar? Ya, a ver si hay problemas con usted. A ver, un ratito, Natalie, vamos a ver. ¿Dónde estás, Natalie? Acá está. Vamos a darle, ya, ok. A ver, muestre, comparta su resultado, Natalie. A ver, vamos a dejar esto. Natalie, por favor, muestre su pantalla. Ya, el valor de ahí es, ¿cuánto es? 18, eso está bien, 18.44 y arriba. A ver, no vemos, pues. Ay, no carga. Ay, no, el internet está muy lento. Pero es que no puedo hablar. Ya, el valor de ser solamente que yo le cambié y le puse X. O sea, mi respuesta en realidad es esta, 18.942, y me considero 3 de 4, cuando sí lo llegué a indicar que eso es mi valor. Ya, pero aquí tenemos un problema, fíjese. Ponga la imagen más arriba. Ahí. Ahí lo que usted está calculando es el C sub B, la parte de arriba, ¿cierto? O sea, este esquema de aquí, me pide que yo determine, me ponga aquí los resultados. Es decir, a ver, tal como yo lo estoy proponiendo en el trabajo, es decir, en la parte de arriba, ¿quién tiene que ir? El epsilon sub C. En la parte de abajo, ¿qué tiene que ir? El epsilon sub I, ¿no es cierto? Eso. A ver. Si, pero el CV no se calculaba para restar acá al 46 y hallar el valor de X. No había necesidad, no, se calcula directo. No había necesidad. Ahora, el problema está que usted aquí, este gráfico está incompleto. Como le repito, aquí no dice dónde es la zona de tracción o compresión, o sea, no me indica el epsilon sub C, el epsilon sub I, no está. ¿Se da cuenta? ¿Está bien? Esa parte ahí está incompleta. Mire, permítame un ratito, voy a mostrarle lo que usted está reclamando, ¿ya? Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, mire, vamos a compartir pantalla aquí un momentito para aclarar esta situación, porque de hecho es importante que la tengan ustedes muy claro, ¿no? Aquí en el ejercicio que estamos mostrando, aquí, esta vez, mire, lo que participa es el epsilon sub C, el epsilon sub I, el peralte D y la distancia del eje neutro a la fibra de interacción. Eso es lo que estamos buscando. Eso vale 2 puntos. Entonces, pero yo no le puedo colocar los 2 puntos, le he puesto un solo punto. Si usted me considera C sub B, que no lo he pedido, ¿sabe? No lo he pedido. Usted dirá, pero oiga, pero yo puedo ir por diferencia, ¿de acuerdo? Pero eso no aparece en el esquema. Fíjense, ¿qué datos no aparecen en el esquema? Casi todos, excepto C sub B. Solo tiene C sub B. No tiene lo más importante, epsilon sub C y epsilon sub B. Eso es lo más importante. ¿Ya? Hay algunos alumnos que me han puesto todos los datos completos aquí y me han dado 1000 vueltas. Me han dado 1000 vueltas
y han llegado a la respuesta, y les he tenido que validar. Ah, claro, usted dirá, pero oiga, han puesto demasiada información y para llegar a lo mismo. No hay problema. Se demoraron más tiempo nada más, pero el punto de partida es 2 puntos para el esquema completo, que es el... Recuerde, la pregunta, se lo voy a leer nuevamente, o mejor se las muestro. Miren, la pregunta es muy clara. La pregunta dice, graficar el estado de información balanceada. Esa es la primera parte, determinar, o sea, graficar el estado de información balanceada. Y usted lo ha completado. Y la segunda parte, determine la distancia del eje neutro de la fibra de interacción. Bueno, lo ha utilizado, eso sí, no hay problema. Entonces, usted no ha completado el estado de información balanceada, por eso es que tiene un punto. ¿Listo? Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? A ver. Ya, ok, Natalie, ya se le indicó dónde es la cosa. Y le voy a mostrar entonces, mire, hagamos una cosa para que realmente, si me permite, Percy, ¿se encuentra Percy? Percy, ¿dónde estás? Percy Ortiz, Percy Ortiz. Ok, Percy, si me da usted permiso, autorización, ¿puedo mostrarle su prueba a sus compañeros? Percy. Si me dice que no, no hay problema. Ok, Percy. Bien, con la autorización de Percy, entonces vamos a mostrar la prueba, ¿no es cierto? Y cómo esperamos que ustedes se planteen la solución. Bien, vámonos por aquí. ¿Dónde estás? Aquí estamos. Vamos a mostrar entonces. Un ratito. Percy, acá está. Muy bien, aquí estamos con la prueba de Percy. ¿Listo? Mire, vamos a ampliar un poquito más para que se note. Ya estamos, ¿no? Aquí está la prueba, fíjense, aquí está. Entonces, esta es la primera parte, su código termina en 8, 98 es este de aquí. Entonces, tiene 52 centímetros de peralte efectivo y 6 centímetros de recubrimiento más, o sea, el DEPRI. Aquí está el estado, está completo, fíjense, es su C, está bien, es sub C, 0.003. El epsilon sub I es el FI sobre el E sub S, correcto. Ha encontrado también el C sub B, pero lo que queremos hallar, y lo muestra claramente, esto yo no lo he pintado, esto lo ha presentado el alumno, ¿no es cierto? D menos C sub B, que es lo que queremos, asumiendo que el valor de epsilon sub I es 4200 sobre E sub S, que es 2 por 10 a la sexta, aquí tenemos entonces 0.0021, ¿de acuerdo? Fíjense. Esto de aquí, este gráfico de aquí, no hay razón de ser. Sinceramente, no hay razón de ser. Pero si el alumno lo quiere poner, yo no me hago problema. Sin embargo, yo observo que tiene muchas dudas todavía del concepto. Por eso la pregunta, ¿no? La pregunta tiene operaciones mínimas, pero para ensamblar esta operación se necesitaba tener claro qué cosa es el estado balanceado, ¿no? Algo que hemos venido repitiendo N veces, ¿ya? Muy bien, pero la respuesta es completa. Tiene más cosas que no necesito, pero ahí está, esa es la respuesta. D menos C sube, 50 menos 30.58, y ahí está su respuesta, correcto, 2 puntos, 2 puntos. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, se equivoca, ¿no es cierto? Se equivoca en colocar el acero, digamos, en tracción en la parte inferior. Recuerden que habíamos dicho que es en la parte superior. Sin embargo, vamos a ver cómo lo corrige. Miren, o sea, así comienza, destacando cómo es digamos, la doble capa, ¿no? Todos los resultados de aquí son interesantes, no cumple, de acuerdo, hay que establecer digamos, el acero prima, en fin, verifica todo, y finalmente, ¿no es cierto?, presenta el resultado, ¿está bien? Presenta su estima. Y entonces incluso me pone aquí, ojo, al ser un momento negativo, el acero en tracción estará en la parte superior, 2 capas arriba. Acero entonces en la parte superior, 8.12 centímetros, y el área del acero, ¿no es cierto? Y en la parte inferior está el A'S, ¿se da cuenta? Repito, la mayoría se ha quedado aquí, hasta acá nada más. Nadie ha hecho este gráfico, muy pocos lo han hecho.
Y no les estoy pidiendo algo extraño, fíjense, esto de aquí no es eso que está presentando su compañero, o sea, esto de aquí no es eso lo que presenta su compañero. A eso es lo que me pregunto. Entonces, eso es lo que, en todo caso, pues, lamentablemente, no todos colocaron esto. Es más, ni siquiera se dieron cuenta que el acero en tracción estaba en la parte superior. O sea, ni lo notaron, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, revisen, ¿ya? Revisen. Entonces, obviamente, si un alumno o varios alumnos hacen esto perfecto, o sea, lo hacen completo, ameritan los 8 puntos. Y quienes no han completado eso, pues no puedo colocarles por una cuestión de equidad, no puedo colocarle ese puntaje, ¿no es cierto? Porque está incompleto. Y no porque se me ocurra, sino porque lo hemos trabajado en clase así. O sea, esto no es una arbitrariedad, sino es una razón justificatoria. Es decir, nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros. Por lo tanto, la ingeniería participa en el proceso constructivo y ese es el orden. Necesitamos los esquemas, necesito los esquemas para enviarlo a obra. Nosotros no vamos a enviar la memoria de cálculo a obra. Eso es para la municipalidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en ese sentido hay esa diferencia. Bien, eso en la primera parte. Sí, a ver, la pregunta es muy concreta, me dice, ¿por no colocar el gráfico es un punto? No, son dos. No, 2 puntos no, sino hay 2 partes ahí. Mírenme, le explico aquí. Si es que el alumno hubiera mantenido esto de aquí, ¿no es cierto?, así, y hubiera presentado aún así su gráfico con el acero en la parte inferior, ¿qué quiere decir? Que tiene un error, o sea, 0.5 en contra, por no colocar el acero en su correcto estado. ¿Está bien? Y el otro medio punto es por no colocar, ¿de acuerdo? Por no colocar el gráfico. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos medio punto y medio punto. Entonces, si usted tiene un punto menos, es que uno, ¿no es cierto?, no ha colocado el acero, no ha colocado este esquema, y segundo, no tiene la ubicación correcta. ¿Ya? Así. Bien, completemos con el otro ejercicio que su compañero ha presentado. Comienza igual, es decir, plantea esta distribución que siempre hemos hecho, pero eso no significa que esta sea la posición correcta. Recuerden que estamos en la pregunta número 3, en el apoyo en A, y en el apoyo en A tenemos acero negativo. Bueno, lo trabaja, que no hay variación en realidad, ¿no es cierto? En este caso sí cumple, y aquí nuevamente se da cuenta, ¿cierto? Y dice nuevamente, al ser un momento negativo, el acero de tracción está en la parte superior, y eso es correcto. ¿Está bien? La zona inferior, bueno, no necesito que me marque dónde está la zona de compresión, pero sí indica claramente dónde está el acero en tracción. Eso es lo que pedíamos, ¿sí? Eso es lo que pedíamos. No porque se me ocurra, porque eso hemos trabajado. Aquí está, ¿sí? Aquí está, eso hemos trabajado. Todos, como repito, la mayoría se ha quedado antes de esta línea roja, ¿no? Aquí, ¿no? Igualito, hasta ahí. Todos han verificado, sí, que correcto, que esto, que el otro, y está bien. Pero no me han puesto la respuesta. Y esta es la respuesta. Muy bien, espero, disculpe, Percy, que haya tomado su ejemplo, pero espero que esto se entienda, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, lógicamente, no estoy pidiendo algo, digamos, totalmente descabellado, ¿no? Lo que estamos pidiendo es algo que hemos trabajado. ¿Está bien? Así. Entonces, lógicamente aquí no voy a colocar todos esos detalles, ¿de acuerdo? Pero sí está aquí la parte numérica, ¿no? La parte numérica y en fin. Y bueno, he puesto los esquemas porque eso corresponde, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta final. ¿Está bien? Si por alguna razón, también le pediría por favor que debería descontar, dice 0.25 por esos detalles mínimos. No, en realidad debía haber descontado 1 punto por cada caso. La razón es muy simple. Primero, yo se los he enseñado. Y segundo, no es ingenieril. Ojo, no estamos en matemática, ¿sí? Si estuviéramos en matemática, no habría problema, pero estamos en ingeniería, señores. Ustedes ya están, creo, en el... ¿Qué ciclo es este? El séptimo, ¿no? Séptimo ciclo. Ustedes ya tienen que comenzar a comportarse como ingenieros, y eso es parte de ello, ¿sí? Los gráficos, los esquemas. Por eso es que la mayoría de grupos en la tarea final de concreto, y se los digo adelantado, la mayoría falla en los planos. Entonces, yo tengo que hacer algo por eso. Entonces, estamos comenzando
porque la versión que estamos resolviendo en las prácticas y en los exámenes, vamos a pedir eso, ¿no? Y no porque se nos ocurra, sino porque es en la práctica ingenieril. No es otra cosa, o por lo menos esta área, ¿no? Por lo menos el área de diseño. Entonces, si yo les pusiera, les aseguro que si yo les descuento 0.25, o simplemente les digo, miren, para la próxima no hagan eso, no van a aprender. Mejor será que lo aprendan de otra manera, ¿no? Entonces, ahí sí van a aprender. Espero que sí sea así, ¿no? No tiene otra connotación, ¿ya? No tiene otra connotación. Una cosa final que quería añadirles, fíjense, es posible que me pueda equivocar, por supuesto que sí, me puedo equivocar en la suma, ¿no es cierto? Si hay un error en la suma, pues háganmelo saber, o si, no sé, pues hay algún reclamo fundamentado y debidamente específico. O sea, los reclamos no pueden ser, mire, profe, que a mi compañero le calificó así y a mí no, ese no es reclamo. Otra cosa, no, profesor, revise la pregunta tal porque a mí me parece que no es mi puntaje, eso no es reclamo. El reclamo es, en este resultado me sale tanto y usted en la solución le salía lo mismo y usted no me ha puesto todo el puntaje. Entonces yo lo revisaré y le diré si tiene sustento su reclamo o no tiene, ¿no es cierto? Y le devolveré. Si tiene sustento su reclamo, yo le cambio la nota, no hay ningún problema, pero tiene que ser específico, ¿ya? O sea, no es como un examen, ya, profe, súbame medio puntito para mi promedio. No, si me dices dónde, yo te subo, pero si no me dices dónde, no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? No hay nada que hacer. Muy bien, señores. Bueno, no sé si cuando sean matriculados conmigo dirán, el profe, buena gente. No, no es que sea mala gente, ¿eh? No sé si alguno haya sido mi alumno de mecánica de materiales, no lo sé, pero las reglas es para todos igual, si no, estaríamos de más. ¿Está bien? Muy bien, señores. Entonces ya con esto hemos terminado esta primera parte, que es el trabajo que ya el día de hoy, si es que no hay ningún reclamo, voy a subirlo ya de manera oficial al aula virtual. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces al tema que nos corresponde el día de hoy, que naturalmente es completar el trabajo de lo que es diseño, perdón, ¿qué pregunta acá dice? ¿Estos temas entrarán en el parcial también? Por supuesto. Por supuesto, ¿sí? Va a regresar esto con toda certeza, ¿ya? O sea, los temas que estamos viendo todos, si ustedes se dan cuenta, es diseño en flexión, ¿está bien? O sea, diseño en flexión. Y el parcial es estrictamente diseño en flexión. Flexo compresión, que es columnas, y diseño por corte, que son estribos, es para el segundo examen. Entonces, en el primer examen, el parcial, viene full flexión, ¿de acuerdo? Full flexión. No hay otro tema. Es cierto que vamos a alcanzar, Dios mediante, al tema de flexo-compresión, o sea, el diagrama unidireccional, el diagrama de interacción, todo eso lo vamos a poder hallar al principio, pero normalmente nos concentramos en el primer examen, todo lo que es flexión. O sea, puede ser aligerado, puede ser viga T, puede ser viga L, deflexiones, en fin, todo lo que estamos haciendo es parte del examen parcial, sí, con toda certeza, ¿ya? Entonces, por eso me tomo el tiempo para explicarles y no justificar, sino hacerles ver que nos estamos equivocando, o yo también, digamos, reiterar algo de que de repente no lo he, digamos, exigido, ¿no? Por ejemplo, en otro horario me preguntaron, profesor, ¿pero de dónde sacó, no? Me dijeron aquí, en este ejercicio de aquí, perdóname un segundito, me dijeron, profe, ¿y de dónde sacó que FI era 4200? ¿Por qué le pone FI 4200 para hallar el epsilon sub I, ¿no es cierto? Entonces yo le dije, y así como se lo puedo retirar a ustedes, que en los fundamentos, ¿no es cierto?, de flexión y en la parte, digamos aquí, en mi nivel, les voy a mostrar lo que les había mostrado a ellos, les dije lo siguiente, nosotros hemos estudiado esto de aquí, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo más. Acá, ¿no? Les dije, hemos estudiado esto y habíamos dicho que el grado 60, que es el que usamos en el país, el FI, aquí está, el FI es 4200, no se me ocurre del aire. Que el grado 40 es un acero chino, también les dije que no era recomendable. Y el grado 75, que es 5300, ¿de acuerdo? Que no tenemos en el país, esto es en Estados Unidos, en otros países, y el que usamos de manera cotidiana, porque tanto si del Perú
como Aceros Arequipa tiene este grado 60, entonces de aquí sale el 4200, es el FI, ¿está bien? Así. Entonces, no es una información que se me ocurre, sino es una información que está manejándose por, digamos, de una manera documentada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengan cuidado, no voy a hacer cosas que en un examen le pongan lo mismo, pero con grado 75, ¿no? Y usted va a decir, ¿y de dónde voy a sacar el FI del grado 75? Pues aquí está, ¿no? O sea, y esto es información que ustedes lo deben manejar, ¿está bien? Es información que ustedes, si se la hemos dado a ustedes, es que ustedes la han adquirido, o tienen un resumen, o tienen una referencia, o sea, pueden usar ese material, ¿ya? Entonces, solamente eso, ¿no? Es importante eso porque es información que nosotros le hemos podido brindar dentro del proceso de trabajo. ¿Listo? Muy bien. Dice, he visto un ejercicio en el parcial pasado que en el corte tenía una forma triangular, no rectangular, le salió distinto. Sí, pues obviamente, no sé, yo no he visto el examen parcial del ciclo pasado, una sección triangular, no creo, ¿ah? De repente ese examen de otra universidad, pero aquí no creo, solamente hacemos rectangulares. Pero si lo tiene Kevin, envíenmelo, ¿de acuerdo? Envíenmelo por correo y yo les ayudo a resolverlo, ¿no? Quizá trapezoidal, no, aún así no creo, ni trapezoidal ni triangular, solo rectangular. ¿Está bien? Ahora, eso no indica que no se pueda resolver, ¿ah? No estamos hablando de eso, pero en el sílabo aparece exactamente para nosotros, ¿está bien? El desarrollo en diseño de flexión con secciones rectangulares, ¿ya? Pero si usted lo tiene con el, digamos, por favor, Kevin, si lo tiene usted con el membrete de la UPC, pues envíemelo. Puede ser que algún profesor lo haya propuesto, ¿no es cierto? Pero no es que no esté permitido, sino que no es lo que estamos haciendo, ¿está bien? De repente a alguien se le puede ocurrir hacerlo para entrenar mejor a sus alumnos, puede ser, pero no es el común denominador, ¿ya? Por eso, Catherine, lo mismo digo, Kevin, si tienen esa información, yo les agradecería que me la puedan enviar, ¿ya? Aunque sea esa parte, ¿no? Un pantallazo de eso, nada más, ¿ya? Para ver qué podemos hacer. Gracias, muy, muy amable. Muy bien. Ok. Bien, había una alumna que quería preguntar algo, creo que es Natalie. ¿Alguien quería preguntar algo? Lamentablemente no le pude atender. Profesor, es mi compañero Kevin. Quiere preguntarle algo sobre el trabajo. Y ya, a ver, de manera concreta, Kevin, ¿qué pasó? ¿No tiene el micrófono, audio? ¿O? No, sí, profesor, sino que yo le consulté Ya. acerca de la losa maciza y sí, me Ya. instruí en ello. Ya, perfecto, ya está bien, listo. Y entonces, si no tenemos otra inquietud, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos al tema que nos corresponde el día de hoy. Fíjense, ya nos queda muy poco tiempo, pero de todas maneras vamos a lograr nuestro objetivo de todas maneras. Bien, vamos a cerrar esto de aquí, permítanme un segundo, ¿cierto? Muy bien, aquí vamos a hacer un rápido repaso, ya que esto de tema lo hemos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? El tema de condición en servicio, pues, implica que nosotros debemos revisar el control de deflexiones, ¿no es cierto? Esto en vista de que en la medida que se va, digamos, colocando estructuras más esbeltas por una cuestión de arquitectura y economía, entonces debemos controlar las deflexiones, ¿está bien? Y nosotros habíamos reconocido que las deflexiones tienen control respecto a la suma de dos elementos, ¿no? La deflexión inmediata, instantánea, que es la deflexión para la carga viva, ¿no? Y la deflexión diferida, que es el efecto de la carga muerta, ¿no es cierto? Así, eso es lo que habíamos entendido. También reconocemos nosotros que el estado elástico agrietado, perdón, no sé si tenemos... Dígame, David. Profesor, disculpe, estaba viendo mi PC y dijo que si indicábamos los valores del EI, el SU, ¿consideraba algo en ese caso? ¿O ya no? En la pregunta, ¿qué? Pregunta número 1. Sí, la del posible, bueno, la del diseño rectangular que indiquemos la distancia.
del eje neutro a la fibra traccionada. Bien, aquí está en pantalla, sí, aquí está en pantalla lo que usted tiene que mostrar. Primero, el esquema del estado balanceado, porque eso me pedían, graficar el estado balanceado, que vale 2 puntos. Y luego la respuesta en base a su código. ¿Qué código tiene usted, N, para ratificar? 2018-14-055. 5, entonces, es su última cifra. Entonces, eso es lo que debe encontrar, ¿sí? Es decir, usted tiene una altura de 55, tiene un peralte efectivo de 49. Esta es la distribución que usted tiene que presentar y la altura esta del eje neutro a la fibra en tracción es 20.18 centímetros. Si usted tiene estas dos respuestas y no le he puesto, no sé, pues, no sé cuánto puntaje le he puesto, todo depende de que esté completo este gráfico superior y este resultado. Sí, de acuerdo, sí. Me así faltó ¿ya? el resultado, por favor. Ajá, ok, no hay problema, no se preocupe. Bien, estamos entonces nosotros reconociendo que el elemento ya está en servicio, es decir, no está en proceso, es decir, constructivo me refiero, ¿no? Encofrado, desencofrado, con su tarrajeo. Si ya hablamos de control en servicio, hablamos que la viga y los elementos, llámese losa aligerada, losa armada, ya está con una carga activa, es decir, ya fueron a vivir, ya entraron al centro comercial las personas, entonces ya está en un estado que hay que reconocerla, ¿no? Ese estado que nosotros reconocemos es en estado después del agrietamiento. ¿Por qué? Porque ya el AS, el acero en tracción, ya está trabajando. Si está trabajando, supone esto entonces que debemos trabajar con la inercia crítica. ¿Está bien? Y la inercia crítica, ya vimos la clase pasada, que no es otra cosa que el equilibrio entre la zona de compresión y la zona de tracción. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a entender un poquito más qué cosa es la inercia efectiva, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la inercia efectiva es la pendiente promedio entre la inercia geométrica y la inercia crítica. ¿De acuerdo? Así. Pero sí, eso es simbólicamente. Sin embargo, nosotros debemos cuantificar en función del cociente M crítico MA. El momento crítico no es otra cosa que el módulo de rotura por la inercia geométrica entre la distancia del eje neutro a la fibra en tracción, eso vimos en la clase pasada. Y MA no es otra cosa que el momento actuante último. ¿Está bien? O sea, es la carga externa última. Bien, entonces eso nos permitía encontrar la inercia efectiva, y con la inercia efectiva nosotros hemos aprendido a qué cosa, a encontrar la deflexión en base a las deflexiones instantáneas que nos brinda el análisis, ¿no? Esto lo hemos visto nosotros en mecánica de materiales, ¿se acuerdan? Método de doble integración, método de momento, y también lo han visto en análisis estructural 1, ¿cierto? De tal modo entonces que estos coeficientes para calcular las deflexiones ustedes lo van a tener a la mano, o lo pueden buscar en un libro, ¿no? Esto como referencia, ¿de acuerdo? Tanto para la carga repartida como para la carga muerta. Supone esto entonces que nos falta complementar con la deformación diferida, y habíamos dicho que la deformación diferida es el delta instantánea de la carga muerta multiplicado por este factor lambda delta. Y lambda delta representa psi, que es este garabato acá encima, en el numerador, entre 1 más 50 por la cuantía prima, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa la cuantía prima? Bueno, ya habíamos visto anteriormente que la cuantía prima es el A'S sobre B por D menos D', ¿cierto? Lo vimos las semanas anteriores. Bueno, ya sabemos cómo calcular el valor de psi a partir de esta curvatura, que implica la referencia en tiempos en el eje horizontal y el valor de psi verticalmente. Muy bien, y ya con esto estábamos listos para verificar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites que habíamos chequeado? Pues que en primera instancia podríamos considerar, ¿no es cierto?, que el valor, ¿no es cierto?, de la cuantía, perdón, de la deformación máxima es L sobre 480, cuando tenemos elementos ligados a una estructura susceptible a sufrir daño. En equivalencia, muros de ladrillo de albañilería, ¿no es cierto? Y si tenemos muros con drywall, pues somos más flexibles. Le daremos un delta máximo de L sobre 240, o sea, el doble de posibilidad de deflexión. ¿Listo? Ya con esto entonces estamos listos para hacer ejercicios. Determinar la inercia crítica es fundamental, así que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, la clase anterior, un ejercicio. Vamos a mostrarlo y luego continuamos con nuestro trabajo, ¿cierto? Aquí esto ya no nos sirve. Bien, permítanme un segundo. Aquí.
Bien, nosotros, aquí, un segundito, vamos a cerrar esto para que ustedes lo puedan trabajar y no haya ningún inconveniente, sí, permítanme. Y ahora se van a enterar cómo hago esto. Así. Ya no veo nada. Entonces, esto, vamos a dejar esto aquí, un segundito. Ya. Entonces, habíamos repasado esto, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Y habíamos hecho un resumen de todo lo que hemos trabajado, ¿cierto? Todo esto aquí bien resumido, ¿cierto? Y habíamos trabajado en la clase pasada, cómo calcular la inercia crítica, ¿no es cierto? Aquí está todavía eso, no hay ningún problema, y calcular la inercia efectiva. Esto, sin embargo, es una parte del problema, así que nosotros tenemos que trabajar ahora esta característica, ¿no es cierto? Es decir, hacer un ejemplo, hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer entonces estos ejercicios porque aquí en realidad hay 4 ejercicios, ¿ya? Vamos a borrar esto, permítanme un segundo. Esto es del salón pasado, así que se quedó ahí. Bien, esto de aquí, ya. Entonces nos pide aquí determinar cuál es la alternativa de armado. Fíjense, acá tenemos 4 alternativas, ¿ya? La alternativa 1, la alternativa 2, o la alternativa B, C y D. Son 4 alternativas. Repito, la alternativa A tiene el acero en tracción, 11.4 centímetros cuadrados. Tiene acero en compresión, 0, o sea, no hay acero en compresión. Y ya nos dan de frente la inercia efectiva, 254.494. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las características de este elemento? Bueno, primero, que esto es una viga apoyada, simplemente apoyada, ojo, viga simplemente apoyada, 6 metros de luz, y cumpla, lo que queremos ver es que cumpla con no exceder las deflexiones máximas de la norma 060, ¿de acuerdo? Hay que verificar entonces si la deflexión total, es decir, la deflexión instantánea de la carga viva, más el lambda delta por la deflexión instantánea de la carga muerta, ¿no es cierto?, no supera, digamos, la normatividad. Y lo vamos a chequear en un momentito. Bien, nos dice que la viga tiene 30 de ancho por 65 de peralte, y sobre la viga, dice, habrá una tabiquería con ladrillo de arcilla. ¿Ya? Repito, sobre la viga habrá una tabiquería de ladrillo de arcilla. Bueno, el F'C es 280, el Fi 4200, la carga muerta es 2.2 toneladas por metro, la carga viva 1.2 toneladas por metro. Muy bien, esa es la información que disponemos por el momento. Supone esto entonces que debemos, digamos, estructurar qué es lo que vamos a hacer nosotros realmente en este caso. Entonces, yo le voy a dar las primeras pautas, ¿ya? Fíjense, entonces, lo que tenemos que demostrar en cada caso, por ejemplo, en el caso A, vamos a ver si con estos datos que tenemos, ¿cierto? Si con estos datos que tenemos cumplimos lo siguiente, que el delta total, que es igual al delta instantáneo de la carga viva, ¿de acuerdo? Más el lambda delta multiplicado por el delta instantáneo de la carga muerta, esto de aquí, carga muerta, ¿cierto? Es menor o igual al delta máximo, ¿cierto? ¿Y cuál es el delta máximo? Bueno, el delta máximo, de acuerdo a lo que indica aquí, dice que sobre la viga habrá ladrillo de tabiquería, ¿no es cierto?, de arcilla. Eso supone L sobre 480. ¿Estamos? Así. ¿Listo? Entonces tengo que calcular dos cosas. Por un lado tengo que calcular este límite, y por el otro lado tengo que calcular para cada caso, ¿no es cierto?, con estos datos e información que tenemos. Entonces vamos por lo primero. El delta máximo, está bien, es igual a L sobre 480. Pero L, ¿cuánto es? Aquí me dicen que L está apoyada en una viga de 6 metros, o sea, 600. 600 centímetros entre 480, y esto me da 1.25 centímetros. ¿Muy bien? Eso significa entonces que yo cuando encuentre el delta, perdón, sí, pues el delta instantáneo de la carga viva, más el lambda delta, ¿no es cierto?, de la instantánea de la carga muerta, pues esa suma de ellos dos tiene que ser menor o igual que 1.25. Si es que es así, digamos, esta alternativa de armado es correcta, pero no lo sabemos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿cómo se calcula el delta instantáneo? ¿No es cierto? El delta instantáneo ya habíamos visto que era 5 omega L a la cuarta sobre 384, ¿no es cierto? El E sub C multiplicado por la inercia efectiva, ¿cierto? Así. Esto es para una viga simplemente apoyada, y aquí precisamente lo tenemos. Esta es una viga simplemente apoyada.
¿Listo? También debo agregarles que el SUC no es otra cosa que 15.000 por la raíz cuadrada del F'C, ¿cierto? Y ustedes dirán, oiga, ¿y de dónde sacó esto de aquí? ¿Debajo de la manga? No, no, un momentito. Se lo voy a mostrar, ¿ya? Para que nadie dude, o en todo caso, miren, nos vamos a traer la norma, ¿cierto? La norma es 060, ¿de acuerdo? Nos plantea en el capítulo 8, pero vamos a irnos al capítulo 9. ¿Está bien? Ahí está el capítulo 9, pero voy al capítulo 8. Por aquí está esa información. Aquí está. Nos dice, a ver, vamos a ampliar un poquito más. Nos dice que para concretos de precio, perdón, precio unitario normal, el epsilon sub c es 4.700 raíz cuadrada de F'C. Sin embargo, ojo, esto está en megapascales, ¿de acuerdo? Y yo lo que lo necesito es en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para transformar esto? Bueno, muy simple. Me voy al anexo número 2, que está al final. Aquí, más o menos. Aquí estamos. Y entonces aquí usted observa que para la ecuación 8.3, el epsilon, perdón, el SUC, aquí está, el SUC es 15.000 por la raíz cuadrada de el F'C. Y esto está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a emplear ese valor. ¿Listo? O sea, no, nada sacamos debajo de la manga, eso está aquí. El omega ya sabemos que es la carga repartida y la longitud de la distancia entre apoyos, ¿no? La inercia efectiva, bueno, aquí lo tenemos. Listo, señores. Yo creo que tenemos suficiente información y ustedes también la tienen, así que les voy a dar ¿cuántos minutos para que ustedes encuentren la deformación total? A ver, ¿cuántos minutos creen que necesitan para encontrar la deformación total? ¿10 minutos está bien? ¿O es mucho? Señores. Hola. 10 minutos, ya, señores, corre el tiempo. 10 minutos. A ver, por favor, vamos a trabajar eso para que lo podamos luego resolver con todos ustedes, ¿ya? Bien, vamos. No sé si... Permítame un segundo. Estamos compartiendo. Un segundito, por favor. No sé si tenemos audio. No lo sé, pero vamos a chequearlo. Ya estamos. Sí. Ya está. Música para que no se me duerman, ¿ya? ¿Preguntas? Vamos, ánimo, ánimo.
Muy bien, señores. ¿Ya? ¿Resolvieron su ejercicio? ¿Todavía? Uy, ya se fueron ya. Ok, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo en un momentito. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es comparar, ¿no es cierto? Es decir, vamos a reconocer los datos que tenemos, ¿no es cierto? Y qué es lo que aspiramos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que debemos reconocer es cómo vamos a resolver esto. Miren, lo primero que debemos reconocer es, repito, que vamos a comparar el delta de I, ¿no es cierto?, con los datos que tenemos aquí. O sea, el delta instantáneo ya sabemos cómo se calcula, pero en este caso tenemos nosotros carga muerta y carga viva, ¿no? Y como ustedes ya han visto, vamos a considerar el F'C para el E sub C con un valor de, no sé, pues en este caso es 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, fíjense, la carga repartida no la puedo trabajar en toneladas por metro, tendría que trabajarla en kilogramos por centímetro. Entonces hacemos la transformación y tenemos acá la carga distribuida de la carga muerta en kilogramos por centímetro y la carga viva también kilogramos por centímetro, ¿de acuerdo? Así. Y entonces también reconocemos que el delta instantáneo de la carga viva más el lambda delta instantáneo de la carga muerta nos dará el delta total, ¿ya? Eso lo tenemos de claro. Bien, vámonos entonces al primer caso. En el primer caso, nosotros lo primero que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Vamos a calcular entonces el delta total, es decir, de la carga muerta y la carga viva. Y de allí luego vamos a sacar la instantánea y vamos a recortar, digamos, vamos a trabajar la carga muerta, ¿no? Con la carga muerta. Bien, no nos olvidemos que en este primer caso lo que tenemos es que la carga, perdón, en este caso el A'S es 0. La inercia efectiva nos las dan, aquí la tenemos. Calculamos entonces la suma de las deflexiones. Tendríamos 5 por 34, que es la suma de estos dos, 22 más 12, 34, 600, ¿no es cierto?, que es la longitud entre apoyos a la cuarta, 384, 15.000 por raíz cuadrada de 280, que es el E sub C, y el I sub E, ¿no? Es decir, la inercia efectiva. Y eso nos va a dar entonces 0.8982 centímetros, ¿ya? Primera parte. Segundo, vamos a calcular entonces la instantánea para la carga viva, ¿está bien? Aquí tengo entonces, ahora, solo para la carga viva. ¿Para qué queremos esto? Para que al descontar hallemos el de la carga muerta. Entonces tendríamos 5 por 12, ojo, carga viva nada más. Ahí estamos, todo es igual. Y bueno, la inercia efectiva, ¿cierto? Eso me da entonces 0.3170. Y ya con esto entonces ya tengo yo la posibilidad de encontrar la deflexión instantánea de la carga muerta por diferencia. Como acá está incluido, vamos a sacar la diferencia. La diferencia entonces lo que tendríamos sería que el delta del delta de la carga muerta sería 0.8982, este de aquí menos el de la carga viva, y eso me da 0.5812. ¿Está bien? Listo. Y ahora, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a calcular el lambda delta, ¿no es cierto? El lambda delta, que lo tengo aquí, me hace falta para multiplicar el instantáneo de la carga muerta. ¿Bien? Aquí entonces vamos a calcular, ahí estamos. Entonces tendríamos, fíjense, que el lambda delta es psi, este símbolo que es como un garabato, entre 1 más 50 cuantía prima. Pero la cuantía prima es 0, ¿por qué? Porque la cuantía prima es el A'S entre B por D menos D'. Y como el A'S es 0, dado que no tenemos a 0 en compresión, entonces este factor es 0, 0 más 1 es 1, y entonces tendríamos 2. ¿Por qué es 2? Porque en el gráfico nosotros observamos que para elementos más del tiempo, ¿no? Más de 5 años, pues obviamente el símbolo de psi es igual a 2, asintótico, ¿no? En este caso no nos ha indicado que es para un tiempo menor, entonces asumimos que es para un tiempo indefinido, ¿ya? Si es que es así, entonces sería 2 y tendríamos este factor de 2. Entonces ahora sí podemos encontrar el delta total, que es 0.717, que es el de la carga viva, ahí estamos, más 2 veces, que es el factor de amplificación lambda delta,
por 0.5812, que es la deformación instantánea de la carga muerta. Al sumar esos dos factores me da 1.479. ¿Qué significa esto? Pues significa que en el caso de nuestra, digamos, primer trabajo, el delta máximo era L sobre 480, o sea, 1.25. Por lo tanto, la deformación total es mayor que la deformación máxima permitida. Por lo tanto, la alternativa A no cumple con las limitaciones de la norma E060. ¿De acuerdo? Muy bien, si tenemos alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. ¿Preguntas, señores? Todo claro, me dice David. Perfecto, muy bien, ya tenemos varios claros. ¿Ninguna pregunta? Ok, Percy. Bien, si todo está claro, ahí tenemos 5 alumnos, 6. Dígame, María Daniela. Buenas noches. María. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, dígame. Disculpe, si no me especifican el tiempo del símbolo del garabato, ¿siempre vamos a asumir que este será mayor a 5 años? Correcto, así es, así es. Sí, eso es correcto. Fíjese, la explicación es muy sencilla. Normalmente, ¿no es cierto?, uno contempla o hace una edificación no para anularla en menos de 5 años, ¿no? Una edificación que se hace hoy en día se hace para el resto de la vida, ¿no? Por lo menos 20, 30 años, 40 años, ¿no? Entonces eso va a superar. Sin embargo, ese gráfico, pues, identifica los primeros 5 años, ¿no? Cómo se comporta. Si pidiéramos una información a los 2 años o a los 3 años, tendríamos que recurrir al gráfico, ¿ya? Pero si es que, como bien dice usted, si no me indica el tiempo, entonces el lambda delta incluirá en el valor de psi el valor asintótico de 2. Eso es correcto. Muy bien, gracias por la pregunta. Perfecto, entonces estamos de acuerdo. Bien, si ya se entendió entonces, y por lo menos creo que la mayoría me dice que no hay ningún problema, entonces ustedes van a hacer la siguiente pregunta, ¿no es cierto? La segunda parte. La segunda parte es exactamente igual, solo que en este caso, miren, ¿ve? Entonces eso quiere decir que esta parte de aquí, un segundito por favor, un segundito nada más, ya. Esta no va, ¿cierto? No funciona. Esta alternativa A no funciona. Veamos la alternativa B. ¿De acuerdo? La alternativa B nos dice que el acero en tracción es 11.4 y el acero en compresión 5.7 centímetros cuadrados. Y no se olviden que el valor de la inercia efectiva también cambió. Así que le vamos a poner un check, por lo tanto, por lo pronto, y no sabemos si va a cumplir o no va a cumplir. ¿Ya? Vamos a hacer ese segundo ejercicio entonces. ¿Eso cambia la cuantía prima? Correcto, así es, eso cambia la cuantía prima. Muy bien, así es. Entonces, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? El proceso es el mismo, está bien, pero ya se supone que ustedes ya han reconocido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejarlo ahí para que tenga usted los datos, ¿de acuerdo? Y pueda trabajarlos, ¿ya? Aunque le podemos dar más abajo para que podamos visualizarlo un poquito más. Permítame un segundo para que tenga la referencia. Un segundito, por favor. Para el caso B. Ya, hasta ahí. Ahí tiene usted la información, ¿de acuerdo? La información de la segunda parte, del segundo caso, ¿ya? Ahí está. Para que tenga la información preliminar, ¿no? La que tengo, la de arriba. ¿Listo? Entonces, hay que volverla a hacer. Muy bien. Le damos unos minutos, señores, entonces le damos unos 5 minutos. Yo creo que ahí tienen todo el derrotero listo para que usted pueda plantear si cumple o no cumple para el caso B, ¿de acuerdo? 5 minutos, señores, ¿ya? Para explicarlo nuevamente. Listo, vámonos.
Muy bien, señores. ¿Ya terminaron? ¿Alguna respuesta? ¿Cumple o no cumple? Uy, yo creo que ya se me durmieron ya. Vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolverlo. Bueno, ya está resuelto en realidad, ¿no? Bien, vamos a aclarar entonces que estas son nuestras nuevas condiciones. Y como ya habíamos visto, calculamos nuevamente el caso para la deformación total, es decir, de la carga viva y la carga muerta. Aquí hemos de cambiar, ¿qué cosa? La inercia efectiva que ha cambiado, ¿cierto? Y eso me da un valor de 0.8869 centímetros. Luego calculamos la deflexión viva, ¿cierto? La instantánea, deflexión instantánea de la carga viva. De la misma manera, eso me da 0.3130, ¿cierto? Y ya con eso podemos deducir, ¿no es cierto?, la deflexión instantánea de la carga muerta, que es por diferencia 0.5739. Pero nos falta el lambda delta, ¿cierto? Vamos a calcular el lambda delta. Y en este caso, observe usted que tendremos algo distinto, ¿no es cierto? Tendremos el valor de psi sobre 1 más 50 cuantía prima. Eso será 2 entre 1 más 50. ¿Y cómo es la cuantía prima? Habíamos dicho, el AS prima, que en este caso es 5.7, entre la base, que es 30, y la diferencia D menos D prima superior, ¿cierto? Ya estamos. Y de tal modo entonces que, a ver, primero teníamos que el peralte de la viga es 65, menos los 6 centímetros me da un peralte efectivo de 59. Y luego tendríamos el D' de la parte superior, me da 59 menos 6, 53. Y todo esto me da un factor de 1.696. ¿Listo? Hasta aquí entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora vamos a calcular con respecto a la deflexión total. La deflexión total es la deflexión instantánea de la carga viva, aquí lo tenemos, 0.3130, más 1.696, ¿cierto? Multiplicado por la instantánea de la carga muerta, aquí lo tenemos, y eso me da 1.29, ¿no? Bueno, lamentablemente no cubre la expectativa, porque en realidad el delta máximo, ¿cierto? El delta máximo es 1.25, ¿sí? Y entonces podemos decir que la alternativa B tampoco o no cumple las limitaciones de la norma 0.60. Creo que había, exacto, Miguel, no cumple. Correcto, así es, no cumple, ¿sí? Sin embargo, hay una acotación que hacer, miren, ve, si nosotros comparamos este primer caso, el caso A, que no tiene acero en compresión, observe usted, tiene una deflexión total de 1.479. Y cuando le colocamos acero en compresión, o sea, un poquito de acero en compresión, fíjese cómo se reduce la deflexión total, ¿no? Se reduce a 1.29. Eso significa entonces que era cierto lo que decíamos, el acero en compresión nos ayuda a ¿qué cosa? A aliviar la zona de compresión, ya que el acero ayuda, ¿no? Y también, ¿no es cierto? Y también colabora con las deflexiones que se dan, digamos, en una viga. Y aquí tenemos ese ejemplo muy claro. Aquí acabamos de calcular, sin acero en compresión, 1.48 prácticamente. Y con acero en compresión, 1.30 prácticamente. ¿Está bien? Así, entonces quiere decir que si colocamos acero en compresión, esta ayuda a evitar la deflexión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, fíjense, todavía quedan dos alternativas más, ¿no? En este caso, fíjense, en este caso no cumple, pues, naturalmente este de aquí, perdón. No cumple este de aquí tampoco, ¿cierto? Entonces nos queda chequear en C y en D, ¿de acuerdo? Así que yo les pido que esto de aquí lo puedan hacer ustedes, ¿de acuerdo? Lo puedan trabajar. El proceso es exactamente el mismo, pero lo importante aquí no está en el proceso, lo importante es conocer cómo es que se desarrolla esto y como consecuencia natural vemos cómo el efecto del acero en compresión va a ayudar a controlar la deflexión en servicio. Muy bien, señores, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Así que espero que ustedes puedan trabajar estos ejercicios que nos faltan para que se pueda completar el proceso. Bien, no sé si tenemos alguna inquietud adicional. Todo en orden entonces, señores. Profesor, Sí, sí, le escuchamos. he estado revisando mi desarrollo del ejercicio 1
Y lo que sucede fue que yo me quedé hallando, o sea, todo me sale tal como usted lo indicó, planteé las proporciones que indicó en su resolución, bueno, la resolución Ya, de mi compañero, pero yo me he confundido y he hallado C en vez de hallar Y, que era lo que me pedía, o sí, sea, del eje neutro, eh, ya. y no se toma en cuenta nada, ni un punto al plantear las ecuaciones y quedarme ahí, porque solamente me faltó restarle al D. A ver, si yo le invito al cine y usted se va al cine Miraflores y yo estoy esperándolo en Jockey, ¿le puedo poner un punto? No se puede, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, la pregunta es muy específica. No quisiera con eso este, pensar que lo estamos haciendo adrede, pero la pregunta, mire, ve si usted lo lee correctamente, me dice, ¿no es cierto?, graficar el estado balanceado, ¿no es cierto?, y determine la distancia al eje neutro en la fibra de tracción, ¿de acuerdo? Así. Entonces vamos a respetar eso, por favor, porque el texto de la pregunta es importante, o sea, nosotros necesitamos ser certeros en lo que nos preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, si yo admitiera, ¿no es cierto?, que es posible colocarle un punto o algo de puntaje por un camino equivocado, entonces pues tendría que desequilibrar todo. Y lamentablemente no lo vamos a hacer, ¿ya? O sea, aquí la cuestión es, vamos a aprender a leer bien, vamos a aprender a colocar lo necesario, y si es que no, pues obviamente no podemos puntualizar, ¿no? La intención es de que usted, por eso en clase, cualquier inquietud, cualquier duda, tratamos de resolverla lo más antes posible, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sinceramente le digo, no creo que sea factible, a menos que haya usted considerado algo y pues simplemente yo no le haya calificado. Puede ser así, pero si está calificado, no hay nada que hacer, ¿ya? Pero si usted cree conveniente que debe realizar el reclamo, yo no tengo inconveniente, pero también es cierto, por si acaso, a todos los que presentan el reclamo, no necesariamente tienen que subir de puntaje, ¿sí? No es así, ¿no? Si el reclamo es justificado, yo no tengo inconveniente en reconocerles ese incremento. Pero si el reclamo es injustificado, pues ahí queda el resultado, o sea, no puedo modificarlo, ¿ya? Muy bien, señores, entonces yo creo que hasta ahí, ahora sí nos quedamos, ¿de acuerdo? Hemos tenido un día bastante agitado, siendo lunes, pero de todas maneras, gracias a Dios, terminando todo bien. Bien, señores, nos vemos el día miércoles con ustedes, vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Y, lógicamente, tenemos que continuar con los temas que nos corresponden y apuntando siempre ahora al examen. Ok, señores, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta adicional. No se preocupen, gracias a ustedes por participar y sobre todo que están siempre presentes desde un inicio, ¿no? Temprano están ahí. Qué bueno. Ok, señores, muchas gracias a todos, ¿cierto? Vamos a irnos cantando un poquito de música, si se puede. Ok, señores, buenas noches, cuídense mucho. Cuídense, señores.